¿Alguna vez sientes que lo has visto todo? Piénsalo de nuevo, porque estas 25 selecciones están a punto de revolucionar tu mundo del cine. Vamos a sumergirnos en el corazón del viejo Hollywood, desenterrando los clásicos más románticos que el propio Roger Ebert adoraba. Prepárate para suspirar, suspirar, y tal vez incluso derramar una lágrima mientras revisitamos estas historias de amor atemporales. Casablanca, 1942. Hay historias de amor. Y luego está Casablanca, la joya sagrada del romance y el sacrificio. Imagina, Marruecos en tiempos de guerra, un club nocturno lleno de humo y un triángulo amoroso para recordar. Cuando Rick Blaine, un expatriado estadounidense desencantado, se cruza con Ilse Lund, la mujer que le rompió el corazón, salta en chispas, pero no como esperarías. Su reencuentro agridulce se desarrolla bajo la sombra de la ocupación nazi, donde cada momento está cargado de anhelo y tensión moral. Dirigida por Michael Curtiz, protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, esta película no estaba destinada a ser un clásico. Solo era otro estreno de estudio. Y, sin embargo, fue un éxito. Ganó 3 premios Oscar y se ha vuelto inmortal. En parte, gracias a la línea inmortal de Bogart. Aquí tienes, Niño. Roger Ebert la llamó una de las películas más queridas en la historia del cine. No solo por su elegancia, sino por cómo captura el amor en tiempos imposibles. No se trata del final perfecto. Se trata de la elección correcta. Y sinceramente, ¿podría alguien más hacer que la nobleza se vea tan devastadora? Lo que el viento se llevó, 1939. Lo que el viento se llevó es una epopeya de 4 horas que no solo representa el amor, lo lanza a un ciclón de guerra, orgullo y corazones rotos. Centrada en la indomable Scarlett O'Hara, una belleza sureña que se niega a ser quebrantada por la guerra civil, esta película explora los rostros más tercos, egoístas y abnegados del amor. Su turbulento romance con el apuesto Rhett Butler, interpretado con elegante gravedad por Clark Gable, arde a través de mansiones, matrimonios y códigos morales. La Scarlett de Vivien Leigh es tan icónica como el cine puede ser, vanidosa, brillante, exasperante e inolvidable. Dirigida por Victor Fleming, esta adaptación de la novela de Margaret Mitchell se convirtió en la película con mayores ingresos de su tiempo, ajustada por inflación, aún manteniendo récords. Roger Ebert apreció la escala y lo emocional de la película, complejidad, aunque reconoció su polémico romanticismo del sur anterior a la guerra. La química, el color, el caos, cada cuadro está intensificado. El voto final de Scarlett, después de todo, mañana será otro día, no es solo una línea, es un evangelio cinematográfico. No ves esta película, la sobrevives. Roman Holiday, 1953. ¿Qué sucede cuando una princesa intercambia su corona por 24 horas de libertad? Obtienes Roman Holiday, una película tan llena de encanto que prácticamente revolotea en la pantalla. Audrey Hepburn, en su papel revelación, es radiante como la princesa Anne, una noble que escapa de sus custodios y recorre Roma como una persona común. Mujer. Enter Joe Bradley, interpretado por Gregory Peck, un periodista americano que descubre su secreto, pero en lugar de explotarlo, se enamora de ella. Dirigida por William Wyler, la película es una clase magistral en ambiente, a partes iguales alegre, romántico y dolorosamente agridulce. Filmada completamente en locaciones en Roma, fue una de las primeras películas americanas en hacerlo y absorbe cada adoquín y paseo en Vespa. Audrey ganó el premio de la Academia a la Mejor Actriz, y Roger Ebert adoró la sinceridad y contención de la película. No hay melodrama, solo 2 personas viviendo su mejor día, plenamente conscientes de que también es el último. Es un cuento de hadas con consecuencias reales, y eso es lo que lo hace tan atemporal. Un asunto para recordar, 1957. Si tu corazón no da un vuelco al escuchar las palabras Empire State Building, entonces no has visto. Un asunto para recordar. Cary Grant y Deborah Kerr se conocen en un transatlántico, ambos comprometidos con otras personas. Y, sin embargo, ¡boom! La química es instantánea. Deciden reunirse en la cima del Empire State Building en 6 meses, si aún sienten lo mismo. Pero el destino, tan cruel como siempre, interviene. Dirigida por Leo McCarey, esta película es un remake de su propia obra anterior, Love Affair, en 1939, pero aquí todo encaja a la perfección. Las actuaciones, el guión, la exuberante paleta de colores. Lo que eleva esta película no es solo el romance, es la agonía de los casi encuentros y la recompensa emocional que aún hace llorar al público. Roger Ebert la llamó la película lacrimógena más querida de todos los tiempos, y él no estaba equivocado. Su resonancia emocional es tan profunda que inspiró el pilar romántico de otra generación, Sintonía de Amor. No se trata de ser felices para siempre, se trata de ganarlo minuto a minuto, aplastante para el alma. Historias de Filadelfia, 1940. Historias de Filadelfia es pro
prueba de que el romance puede ser inteligente, irónico y absolutamente encantador. Protagonizada por Katharine Hepburn como una fogosa heredera, Cary Grant como su refinado ex esposo y James Stewart como un reportero cínico, esta comedia romántica chisporrotea con ingenio y encanto. En la víspera de su segundo matrimonio, Tracy Lord se encuentra rodeada de caos, amor reavivado, nuevos coqueteos y un circo mediático. Lo que sigue es una deliciosa danza de diálogo y emociones cambiantes, con Hepburn dominando cada escena como una mujer que navega su orgullo y vulnerabilidad. Dirigida por George Cukor y adaptada de la exitosa obra de Broadway, la película marcó un triunfante regreso para Hepburn, quien había sido declarada veneno para la taquilla apenas un año anteriormente. Roger Ebert elogió el agudo guión de la película y las interpretaciones intemporales, llamándola un clásico de encanto y sofisticación. La verdadera magia reside en su negativa a tomar decisiones fáciles. El amor, después de todo, es desordenado, y The Philadelphia Story hace que ese desorden brille. Sucedió una noche, 1934. Esta es la película que esencialmente inventó la comedia romántica tal como la conocemos, y lo hizo con una heredera fugitiva, un reportero desaliñado y un épico viaje por carretera. Viaje. Claudette Colbert es Ellie, rica, mimada y huyendo de su controlador padre. Clark Gable es Peter, el periodista desafortunado que huele una historia. Mientras hacen autostop a través de la América de la era de la depresión, las discusiones se convierten en bromas, y las bromas en una afectuosa relación. Dirigida por Frank Capra, esta fue la primera película en ganar los 5 grandes Oscars: Mejor Película, Director, Actor, Actriz y Guión. La química es eléctrica, el diálogo todavía brilla, y la escena de los muros de Jericó sigue siendo icónica. Roger Ebert señaló su ritmo ligero y humor basado en los personajes como razones clave para su longevidad. Esto no es solo una película antigua, es el modelo. Cada tropo de opuestos que se atraen, cada pareja dispar en un viaje en carretera le debe una deuda a esta película. Es ingeniosa, romántica y nunca resulta pesada. Si piensas que las películas en blanco y negro no pueden ser sexys, esta te hará reconsiderarlo. Notorious, 1946. ¿Qué sucede cuando el amor se enreda en espionaje y traición? Obtienes Notorious, la película más romántica y suspense de Alfred Hitchcock combinadas en una. Ingrid Bergman interpreta a Alicia, la hija de un nazi condenado reclutada por el gobierno de los Estados Unidos para espiar a alemanes exiliados en Brasil. Cary Grant es su manejador, Devlin, quien se enamora por ella, justo cuando él le pide casarse con el objetivo. La carga emocional está por las nubes. Dirigida con meticulosa precisión por Hitchcock, Notorious usa el romance como su arma. La química entre Bergman y Grant es explosiva, especialmente en su famosa secuencia de beso largo, donde la cámara baila a su alrededor mientras se besan en intervalos de 2 segundos para eludir el código Hays. Roger Ebert lo elogió por su elegante tensión y ambigüedad moral, llamándolo Hitchcock en su forma más refinada. La película obliga a sus personajes a tomar decisiones terribles, no porque sean espías, sino porque están enamorados. Aquí, la pasión es un peligro y la confianza es un lujo que ninguno puede permitirse. Es un romance bajo presión, peligroso, embriagador, inolvidable. La reina africana, 1951. En la selva africana durante la Primera Guerra Mundial, 2 polos opuestos se unen para un viaje suicida por el río y, contra todo pronóstico, se enamoran profundamente. Humphrey Bogart es Charlie Allnut, un capitán de barco rudo y bebedor de ginebra. Katharine Hepburn es Rose Sayer, una misionera formal y correcta. Su viaje por un río traicionero a bordo del desvencijado African. La reina comienza como una misión de venganza contra los alemanes, pero mientras enfrentan cocodrilos, rápidos, sanguijuelas y fallos mecánicos, el romance florece silenciosamente de la manera más inesperada. Dirigida por John Huston y filmada en locaciones de Uganda y el Congo, la producción fue tan agotadora que la mayoría del reparto enfermó, excepto Bogart, quien juraba por beber whisky. Bogart ganó su único Oscar por este papel, y Ebert llamó a la película una mezcla perfecta de aventura y corazón. El romance de la historia no proviene de declaraciones grandiosas. Está en el coraje compartido, la risa y la terquedad. Esta es una historia de amor forjada en el barro y el peligro, donde el afecto se siente merecido. ¿Quién hubiera sabido que un barco de vapor oxidado podía llevar tanto corazón? Sabrina, 1954. Sabrina es la historia definitiva de Cenicienta, excepto que nuestra Cenicienta no pierde un zapato, gana un guardarropa parisino y una segunda oportunidad en el amor. Audrey Hepburn interpreta a Sabrina Fairchild, la tímida hija de un chofer para una rica familia de Long Island. Hola, Emilia.
Ella ha albergado durante mucho tiempo un enamoramiento por el hijo Playboy, David Larrabee, interpretado con encanto por William Holden. Pero cuando ella regresa de la escuela de cocina en París, transformada y segura, David de repente se da cuenta de ella. La complicación, su hermano mayor, serio y responsable, Linus, interpretado por Humphrey Bogart, también empieza a enamorarse de ella. Dirigida por el legendario Billy Wilder, Sabrina es elegante, divertida y llena de anhelo. La moda de la película, diseñada por Givenchy, transformó a Hepburn en un ícono de estilo. Aunque según se informa, a Bogart no le gustó trabajar en la película. Nada de esa tensión se refleja en la pantalla. Ebert admiró la elegancia y el humor sutil de la película, destacando cómo Hepburn aporta una ligereza que eleva cada escena. No se trata de elegir entre dos hermanos. Se trata de que Sabrina finalmente se elige a sí misma, y en el proceso encuentra algo real. Desayuno en Tiffany's, 1961. Hay algo eternamente mágico en Holly Golightly frente a Tiffany's, con un croissant en la mano y toda la ciudad reflejada en sus gafas de sol. El papel más icónico de Audrey Hepburn presenta a una mujer difícil de definir, misteriosa, encantadora, frágil. George Peppard interpreta a Paul Berjac, el escritor en apuros que vive arriba y que poco a poco comienza a desentrañar la identidad cuidadosamente construida de Holly. Situada en una versión estilizada y romantizada de Manhattan, la adaptación de Blake Edwards de la novela de Truman Capote suaviza los bordes del libro para crear un cautivador cuento romántico. Moon River, compuesta por Henry Mancini, es el corazón de la película, delicada, triste y hermosa como Holly misma. Roger Ebert reconoció la complejidad cultural de la película, señalando que a pesar de sus fallos, incluida la desafortunada representación de Mr. Junioshi, la actuación de Hepburn trasciende el tiempo. Holly es tanto trágica como encantadora, persiguiendo la libertad, pero anhelando conexión. Y, cuando ese gato encuentra el camino de regreso a sus brazos, bajo la lluvia, nos damos cuenta de que el amor no siempre llega donde lo esperas, pero vale la pena esperar. Cumbres borrascosas, 1939. Hay romances que calientan el alma, y luego hay romances que la reducen a cenizas. Cumbres borrascosas, basada en la inquietante novela de Emily Bronte, es luego, una historia no de dulce cortejo, sino de una obsesión profunda del alma. Heathcliff de Lawrence. Olivier es taciturno, herido y consumido por su amor por Cady, interpretada con gracia etérea por Merle. Oberon, ambientado en los páramos ventosos de Yorkshire, su amor es gótico en todos los sentidos, trágico, salvaje y destinado a la ruina. William Wyler dirige con una intensidad casi poética, logrando actuaciones de contenida agonía. La cinematografía, filmada en un luminoso blanco y negro, proyecta sombras largas y más largas, emociones. Roger Ebert lo consideró una de las películas más apasionadas jamás hechas, no porque la historia de amor termine bien, no lo hace, sino porque se niega a diluir la ferocidad de los sentimientos de sus personajes. Cumbres borrascosas. Es amor no contenido por la vida, o muerte. Cuando Heathcliff clama por Cady a través de los páramos, sientes que el suelo tiembla. Esto no es romance, es tormento romántico, crudo y eterno, y del que es imposible apartar la mirada. Ahora, Voyager, 1942. Ahora, Voyager es la historia de una mujer que recupera su vida, y, al hacerlo, encuentra el amor por su cuenta. Bette Davis protagoniza como Charlotte Bale, una solterona reprimida de Boston que vive bajo el dominio de su madre tiránica. Después de un colapso nervioso, se encuentra en terapia y luego, inesperadamente, en un crucero que le cambia la vida. Allí, conoce a Jerry, un hombre casado y amable atrapado en su propia vida infeliz. Su amor es tranquilo, respetuoso e imposible, y sin embargo, los transforma a ambos. Dirigida por Irving Rapper, la película fue innovadora en cómo enmarcó el crecimiento personal y la salud mental, especialmente para mujeres. Bette Davis está radiante, pasando de temerosa a feroz en el transcurso de 2 horas. Ebert a menudo destacó esta película como prueba de que el Hollywood clásico sabía cómo hacer un romance inteligente que no dependía de finales de cuento de hadas. La línea, no pidamos la luna, tenemos las estrellas, encapsula la sabiduría agridulce de la película. El amor no siempre trata sobre la posesión, es sobre la iluminación, y a veces, dejar puente. Waterloo Bridge, 1940. Si estás buscando amor envuelto en capas de tristeza de guerra y desamor poético, Waterloo Bridge es tu destino. Vivien Leigh, recién saliendo del éxito de Lo que el viento se llevó, protagoniza a Myra, una bailarina de ballet que se enamora de un joven oficial británico, interpretado por Robert Taylor. Su romance florece justo cuando estalla la guerra a su alrededor, pero el destino, como siempre, tiene otros planes.
Una reunión perdida en el puente de Waterloo desencadena una serie de trágicos malentendidos, llevando a Mira por un camino de sacrificio y desesperación. Dirigida por Marilyn Leroy, esta versión de la frecuentemente adaptada historia, Our Phoenix, A.P. Rosanna Raised, está impregnada de atmósfera y una contención dolorosa. La actuación de Leigh es desgarradora, vulnerable pero digna, mostrando el arco emocional completo de una mujer desgarrada entre el amor y la supervivencia. Roger Ebert admiró la disposición de la película para abordar temas de vergüenza, clase y pureza sin juicio. En un mundo donde la guerra divide los corazones, tanto como las fronteras, la verdad central de la historia permanece. A veces, las historias de amor más apasionadas son las que nunca tienen una segunda oportunidad, y ese es su silencioso poder devastador. Amor en la tarde, 1957. Amor en la tarde de Billy Wilder se siente como una copa de fino champán, burbujeante en la superficie, pero con sorprendentes notas de melancolía. Debajo, Audrey Hepburn interpreta a Ariadne, la hija de un detective privado en París, quien se enamora de uno de los clientes Playboy de su padre, el mucho mayor Frank Flanagan, interpretado con un encanto relajado por Gary Cooper. Para ganar su atención, Ariadne crea una personalidad de femme fatale mundana, aunque no lo es en absoluto. Lo que sigue es un baile de engaño, coqueteo y creciente afecto entre dos personas que no podrían ser más incompatibles. La diferencia de edad podría levantar cejas hoy en día, pero la dirección de Wilder mantiene una ligereza que roza lo nostálgico. Roger Ebert consideró esta película como una de las obras más subestimadas de Wilder, alabando su elegancia y la sutil actuación de Audrey. No hay un gran beso bajo la lluvia, ni declaración dramática, solo la silenciosa tensión de lo que podría ser si ambos personajes pueden ver más allá de la ilusión, y cuando finalmente llega el amor no es estruendoso, es tierno. A veces, son las notas más suaves las que resuenan más tiempo. The Shop Around the Corner, 1940. Antes de que existieran los correos electrónicos, antes de que existieran las aplicaciones de citas, existía The Shop Around the Corner, una historia de amor nacida en tinta e imaginación. James Stewart y Margaret Sullivan protagonizan como dos compañeros de trabajo enfrentados en una tienda de regalos en Budapest, completamente inconscientes de que han estado intercambiando cartas de amor anónimas a través de un club de corazones solitarios. Dirigida por Ernst Lubitsch, la película equilibra ingenio y sentimiento con un toque ligero, el legendario toque Lubitsch. Stewart interpreta a Alfred Kralik, erudito y orgulloso, mientras que Clara de Sullivan es igualmente de lengua afilada y apasionados. Sus choques profesionales son hilarantes, pero debajo está el anhelo de ser comprendidos, es bien conocida. Roger Ebert la llamó una de las romances más civilizadas en la historia del cine, y tiene razón. Las emociones son reales, la comedia está bien fundamentada, y la revelación cuando cada uno finalmente descubre la identidad del otro es tan satisfactoria emocionalmente como una taza de cacao caliente en un día de invierno. El amor no siempre aparece con grandes gestos. A veces se desliza en tu vida en un papel doblado, firmado solo con esperanza. Breve Encuentro, 1945. El romance no puede ser más delicado o devastador que Breve Encuentro de David Lean. Esta obra maestra británica no explota con pasión, hierve con emoción contenida. Celia Johnson y Trevor Howard interpretan a Laura y Alec, dos extraños de clase media que se encuentran por casualidad en una cafetería de la estación de tren. Están ambos casados, ambos educados, ambos profundamente insatisfechos con el silencio emocional de sus vidas. Y así comienza una historia de amor de tardes robadas y pequeñas confesiones, una que nunca puede ser cumplida. El poder de la película reside en lo que no se dice, en las miradas, los silencios, la dolorosa despedidas. El segundo concierto para piano de Rachmaninoff crece mientras sus corazones se rompen silenciosamente bajo la superficie. Roger Ebert consideró esto como uno de los mayores romances del cine, no porque termine en triunfo, sino porque se atreve a retratar el amor como fugaz y prohibido. Aquí no hay villano, solo tiempo. La historia permanece porque se siente tan real, tan humano. Nos recuerda que a veces los amores más grandes no son los que podemos conservar, sino los que casi fueron. Tener y no tener. 1944. Sabes en el momento en que la oyes decir, sabes silbar, ¿verdad, Steve? Que esto no es solo otro romance de tiempos de guerra. Tener y no tener es pura química embotellada y encendida. Ambientada en Martinica, bajo control de Vichy durante la Segunda Guerra Mundial, la película sigue a Harry Morgan, interpretado por Bogart, un capitán de un barco pesquero arrastrado a la resistencia en contra de su mejor juicio. Entra Marie Browning, Slim, interpretada por una Lauren Bacall, de 19 años en su debut. Su charla, sus miradas, la forma en que él la mira cuando ella enciende un cigarrillo, oro cinematográfico. Dirigida por Howard Hawks y adaptada libremente de Hemingway, la trama casi no importa. Esta película trata sobre la presencia, sobre la fría confianza,
fundiéndose en algo más profundo. Roger Ebert lo llamó una de las películas más sensuales jamás hechas, gracias a su encanto sin esfuerzo y al romance real que surgió entre Bogart y Bacall. Miras a estos dos y creer que no están actuando. El amor no siempre necesita violines o grandes gestos. A veces, todo lo que se necesita es una sonrisa, una caja de cerillas y una línea perfectamente dicha. El fantasma y la señora Muir, 1947. Imagina enamorarte de alguien que ya está muerto. Esa es la premisa inquietante de The Ghost and Mrs. Muir, una fantasía romántica que trasciende el tiempo, la muerte e incluso la lógica. Gene Tierney interpreta a Lucy Muir, una joven viuda que se muda a una cabaña junto al mar para recuperar su independencia, solo para descubrir que está encantada por el fantasma de un capitán de mar gruñón, interpretado con un encanto irónico por Rex Harrison. Lo que comienza como antagonismo pronto florece en afecto, luego amor, un amor que debe permanecer no expresado, intangible y, en última instancia, desinteresado. Dirigida por Joseph L. Mankiewicz, la película combina el romance gótico con una belleza espiritual, hecha aún más trascendente por la elevada música de Bernard Herrmann. Partitura. Roger Ebert admiró su inteligencia emocional y estructura de cuento de hadas, llamándola una de las historias de fantasmas más suaves de todas. La escena final, donde los dos amantes se reúnen en la muerte, no es trágica, es liberadora. En un mundo donde el amor suele medirse por el contacto y el tiempo, esta película dice, no, el amor más verdadero es el que espera, paciente como la marea. Carta de una desconocida. 1948. Esta es una película sobre el dolor de ser invisible para la persona que amas y la tragedia de darse cuenta de que ese amor puede que nunca sea. En el exquisito melodrama de Max Ophuls, Joan Fontaine interpreta a Lisa, una mujer que escribe una carta a Stefan, un pianista de conciertos que fue famoso en su momento, justo antes de su muerte. Él lee la carta y a través de sus palabras conocemos la magnitud de su devoción, cómo lo ha amado desde que era adolescente, cómo sus caminos se cruzaron brevemente de manera imborrable y cómo él nunca la vio realmente. Louis Jourdan interpreta a Stefan con una casi trágica inconsciencia. La película, ambientada en la Viena de principios del siglo XX, se cuenta completamente en retrospectiva, con la cámara característica de Ophuls, deslizándose por habitaciones iluminadas con velas y lluviosas, Callas. Roger Ebert veneraba esta película como una de las historias de amor más desgarradoras del cine. La actuación de Fontaine es toda sutileza y gracia, revelando a una mujer que entregó su vida a un sueño. Esto no es un romance de realización, es un monumento al amor no correspondido, bellamente enmarcado y dolorosamente recordado. El sueño eterno, 1946. El romance no siempre necesita rosas y violines. A veces lleva una gabardina, fuma un cigarrillo y habla con acertijos. El sueño eterno, la película por excelencia de Howard Hawks. Noir es un laberinto de misterio y caos, pero en su corazón late uno de los romances más sensuales y agudos jamás llevados a la pantalla. Humphrey Bogart es Philip Marlowe, el detective duro contratado para limpiar el desorden de una familia adinerada. Lauren Bacall es Vivian Rutledge, la misteriosa hija con secretos y estilo de sobra. La trama es famosamente enrevesada. Ni siquiera Raymond Chandler, quien escribió la novela original, sabía quién mató a uno de los personajes. Pero nada de eso importa. Lo que nos mantiene fascinados es la química eléctrica entre Bogart y Bacall. Su diálogo chisporrotea. Su lenguaje corporal dice mucho, y se puede sentir la corriente subyacente de amor real en cada escena. A Roger Ebert le encantó cómo la película utiliza la oscuridad del noir para amplificar la pasión entre sus protagonistas. No es un romance tradicional. Es dentado, peligroso y completamente convincente. En este mundo, el amor viene armado con un cargado 38 y una respuesta mortal. Rebecca. 1940. Pocos romances comienzan con una gracia tan sombría, y ninguno como el de Rebecca, de Alfred Hitchcock. Joan Fontaine protagoniza como una joven tímida y sin nombre que se casa con el rico viudo Maxime de Winter y se muda a su majestuosa mansión, Manderley. Pero su incipiente romance está acechado, literalmente, por la memoria de Rebecca, la glamorosa y fallecida primera esposa de Maxime. La nueva señora de Winter se siente constantemente eclipsada, no solo por la persistente presencia de Rebecca, sino también por la siniestra ama de llaves, la señora Danvers, que idolatra a su antigua dueña. Hitchcock, haciendo su debut en Hollywood, entrelaza romance y suspenso psicológico en un paquete inquietante y elegante. La película ganó el premio a la mejor película en los Oscar, siendo la única película de Hitchcock en hacerlo, y Ebert la consideró una clase magistral en manipulación emocional. El amor aquí está envuelto en misterio, rodeado de celos, y puesto a prueba por secretos. Sin embargo, a medida que la verdad se revela, queda claro que el amor real se trata de ver a alguien por quien es,
no por quien se les dijo que fuera. Y cuando Manderley finalmente se quema, no es solo una casa cayendo, es el pasado cediendo al camino de la posibilidad. Hilda, 1946. Ella sacude su cabello hacia atrás, mira por encima del hombro y canta. Put the blame on Mame. En ese momento, Rita Hayworth se convirtió en una leyenda. Hilda no es solo un romance, es una tempestad. Ambientada en la posguerra en Buenos Aires, la película sigue a Johnny Farrell, un jugador que trabaja para un casino turbio, jefe. Los problemas comienzan cuando su empleador regresa con una nueva esposa, Shilda, la ex amante de Johnny. Lo que sigue es un torbellino de celos, seducción y sabotaje emocional. La Gilda de Hayworth es ardiente e incontenible, cada uno de sus gestos cargado de peligro y deseo. Charlie Vidor dirige la tensión con elegancia noir, ofreciéndonos un amor que es tóxico, trágico y completamente irresistiblemente. Roger Ebert llamó a Hilda uno de los personajes más fascinantes en la historia del cine, no solo porque es hermosa, sino porque está profundamente herida y es real. No puedes definirla, y eso es lo que hace que la película chisporrotee. Esto no es un romance de finales felices, es uno de amor torcido por el orgullo, la obsesión y las circunstancias. Y, sin embargo, incluso entre las llamas, esa antigua chispa nunca muere. The Lady Eve, 1941. El romance nunca ha sido más divertido, sexy o diabólicamente ingenioso que en The Lady de Preston Sturges. Eva. Barbara Stanwyck interpreta a Jean Harrington, una estafadora a bordo de un crucero, que tiene como objetivo al tímido heredero obsesionado con las serpientes, Charles Pike, interpretado por un perfectamente desconcertado Henry Fonda. Ella lo encanta, él cae, y justo cuando piensas que la estafa está completa, los verdaderos sentimientos complican la... Cuando Charles descubre su engaño, la rechaza, así que ella regresa, disfrazada como Lady Eve, una aristócrata británica, y lo seduce de nuevo. Resultado, comedia, desamor y una de las historias de amor más inteligentes del cine clásico. El guión de Sturges es afilado como una navaja, lleno de juegos de palabras y slapstick en igual medida. Stanwyck es luminosa, en partes iguales una seductora y vulnerable, y la transformación lenta de Fonda de curiosidad a enamoramiento es oro cómico. Ebert adoraba cómo la película invertía los roles de género del romance tradicional, otorgando a Stanwyck el poder y la inteligencia para conducir la historia. En The Lady Eve, el amor no se trata de la inocencia. Se trata de caer, levantarse y reírse de lo fuerte que fue la caída. Y te encantará cada minuto de la caída. Mi hombre Godfrey, 1936. En las profundidades de la Gran Depresión, pocas historias de amor se sienten tan oportunas y eternas como Mi hombre Godfrey. Carole Lombard interpreta a Irene Bullock, una socialité consentida que rescata a un hombre olvidado de un vertedero de la ciudad como parte de una búsqueda del tesoro social. Ese hombre, Godfrey William Powell, resulta ser mucho más de lo que él parece. Cuando Irene lo contrata como el mayordomo de su familia, la película se desarrolla como una mordaz sátira de la ociosidad rica y una sorprendente y conmovedora historia de amor que trasciende las clases. Gregory LaCava dirige con un toque ligero, equilibrando la comedia loca con un comentario social. La historia real entre Powell y Lombard, quienes se habían divorciado años antes, añade una capa fascinante a su química en pantalla. Roger Ebert admiró cómo la película muestra abiertamente sus sentimientos sin sacrificar su inteligencia. El amor aquí es transformador. Irene madura, Godfrey sana, y ambos aprenden que la conexión no se trata de riqueza o estatus, sino de integridad. Y cuando estos dos finalmente se encuentran como iguales, no es solo romántico, es revolucionario. Luces de la ciudad, 1931. Y ahora, terminamos con una obra maestra que trasciende las palabras, literalmente. Luces de la ciudad de Charlie Chaplin es una película muda, pero dice mucho sobre el amor, el sacrificio y el espíritu humano. El vagabundo de Chaplin se enamora de una chica ciega que lo confunde con un caballero adinerado. Desesperado por ayudarla, acepta cualquier trabajo, incluido un combate de boxeo brutalmente hilarante, para reunir dinero para la operación ocular de ella. En el camino, se hace amigo de un millonario que solo lo recuerda cuando borracho. Los momentos finales, cuando ella lo ve por primera vez y lo reconoce al tocarlo, son de los más emocionalmente poderosos en la historia del cine. Roger Ebert llamó a ese final el mejor momento de toda la historia del cine. Chaplin escribió, dirigió,
musicalizó y protagonizó la película, creando una mezcla perfecta de humor y tristeza. Es acerca de un amor tan puro que no pide nada a cambio. Luces de la ciudad es prueba de que el romance no se define por grandes gestos o palabras brillantes. Está en la bondad y la resiliencia, en ojos que finalmente ven. Es perfecto. Ahí lo tienen. 25 historias de amor inmortales, cada una resonando a lo largo de los tiempos, cada una seleccionada y adorada por nada menos que Roger Ebert. No son solo películas antiguas, son máquinas del tiempo emocionales, prueba de que el romance nunca pasa de moda, desde melodramas grandiosos hasta comedias locas, pasiones fantasmales hasta lágrima, despedidas llenas de lágrimas. Estas películas nos recuerdan por qué nos enamoramos del cine en primer lugar. ¿Cuál de estas joyas de la edad de oro robó tu corazón? Haznoslo saber en los comentarios. Dale al botón de me gusta, suscríbete a Golden Age Classics y activa la campanita para que nunca te pierdas un reel de tesoro cinematográfico, porque esto es solo el comienzo. Más obras maestras olvidadas, más clásicos de culto y más historias de amor en celuloide vienen en camino. Hasta entonces, nos vemos en el cine, soñadores.